Profesora, vamos a presentar nuestro trabajo, nuestro cuadro comparativo de las corrientes pedagógicas. Somos de la licenciatura de Artes Plásticas. Mi nombre es Víctor Hugo Gómez Bonilla. Y mi compañero Ismael Cárdenas Ponce. Empezamos con la escuela nueva, que su concepto fundamental es que era cambiar el método tradicional de enseñanza por uno de mayor participación de los educandos. Sus principales aportes fueron la participación tanto individual y colectiva, fomentar la acción e investigación, y si nos basamos en el método Montessori, las aulas de los niños tendrían que ser espacios amplios y con buena iluminación. Y una de las cosas más importantes eran que los materiales tenían que estar hechos a su medida. En sus características era que le enseñaba principalmente a los niños las cualidades esenciales para vivir en la sociedad. Igual que la base del proceso eran principalmente los alumnos, para así tratar de formar con valores y crear ciudadanos más autónomos. Así como también este modelo era paidocentrista. Entre sus principales exponentes están Adolphe Ferrier, Auguste Becquerel, John Dewey, Edward Clapperton, Jean Piaget, William Kilpatrick, Roger Cousinet y tal vez la más importante, María Montessori. La corriente de liberación o crítica, su concepto era que el proceso de aprendizaje, mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo en el que viven, para propiciar la elaboración de normas de convivencia. Entre sus principales aportes fue que empezaron a destacar la evaluación y la autoevaluación, fomentaba el intercambio de ideas y que el profesor no era simplemente se dedicaba a enseñar, sino que también orientaba a sus alumnos. Entre sus características, se enseñaba a la toma de conciencia. Lo más importante era que fomentaba el diálogo, ya que, que de cierta manera quería mantener la paz. También decía que había que olvidarse de las supersticiones y creencias, por lo cual se le daba más importancia a la teoría. También la concientización social, que con esto se refiere a la alfabetización, tanto en adultos como en niños. Entre sus principales exponentes destaca el más importante, Paulo Freire, Henry Giraud, Michael W. Apple, Stephen Kemmis, Peter McLaren, Andy Hargreaves y Thomas Popkewitz. La corriente cognitiva, que establece habilidades para orientar los procesos mentales de información, representación y acción. Básicamente, lo que estudia es el cómo recibimos, procesamos, clasificamos, evaluamos y utilizamos la información. Y según Vygotsky, sostiene que la comunidad y el lenguaje tienen un papel importante en el aprendizaje. Recordemos que Vygotsky siempre habla mucho del individuo como un ser social, así que muchas de sus teorías están unidas a ello. En las aportaciones tenemos la zona de desarrollo próximo, también gracias a Vygotsky, que es el punto donde un alumno o individuo puede desarrollar nuevas habilidades de aprendizajes.
la relación implícita entre el habla y los procesos mentales, es decir, que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por eso muchos dicen que a los bebés, a los niños, no se les hable como bebés, sino como humanos, como individuos normales, ¿no? Para que puedan desarrollar mejor esta parte del pensamiento. Y también nos demuestra que aquellos alumnos que hayan tenido dicho apoyo serán más hábiles, según el video que nos mostró la profesora. Bueno, como ejemplo, pues tenemos al niño que sí es apoyado y que logra caminar y desarrollarse más rápido, y la niña que no es apoyada consigue al final hacerlo, pero tarda más, ¿no? Básicamente es eso. En las características tenemos que, según Vygotsky, nacemos con 4 funciones elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Otra característica es que debe existir un orientador, guía, docente, que apoya al alumno a conseguir su desarrollo. Además del apoyo orientador, también se puede contar con un ambiente que estimule. Otro punto es el aprendizaje se vincula no tanto con lo que hacen los estudiantes, sino con lo que saben y cómo lo adquieren. Sus mayores representantes pues, son Jerome Seymour Brunner y Lev Vygotsky. Ahora la corriente conductista, educación basada en el modelo estímulo y respuesta, que también habla de un ambiente controlado, donde se le condiciona al individuo para observar y generar conductas para que lo ayuden, ¿no?, a desenvolverse mejor, socialmente hablando. Como aportaciones tenemos que el aprendizaje ocurre cuando se observa un cambio en el conocimiento, en la adquisición de conocimientos memorísticamente, como las tablas de multiplicar, y la asignación de calificaciones, recompensas y castigos. Tenemos como característica que se ve al alumno como un ente pasivo que reacciona ante las condiciones a las que se encuentra expuesto. La conducta del estudiante es observable. Se permite el aprendizaje como algo mecánico, o sea, la repetición y deshumano. Entre los exponentes tenemos a Ivan Pavlov, John Brodus Watson, Burrus Frederick Skinner y Edward Thorndike. Perdón mi pronunciación, no sé dónde sean todos. Constructivista, la siguiente corriente. El conocimiento no se descubre, sino que se construye. Lo importante no es informar al individuo, sino instruirlo. Más que nada es desarrollarlo y humanizarlo, ¿no? O sea, todo esto parte de los conocimientos que ya tenga el alumno, estudiante, individuo. Esta pedagogía tiene 4 acciones básicas. Partir de los conocimientos previos que tiene el individuo, prever cómo afectará el nuevo concepto al individuo, la confrontación entre lo que ya se tenía con el nuevo concepto o los nuevos conceptos, y aplicar los nuevos conceptos a una situación concreta. Las 4 etapas también descritas por Piaget, que nos habla de la sensomotora, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales. Cada una se desarrolla a cierta edad. Y tenemos el aprendizaje significativo de Ausubel, que refiere a que el aprendizaje sea importante para el individuo y que forme parte de su realidad. Eso es muy importante. También tenemos que debe haber entre sus características una importante motivación para que el individuo experimente, explore y descubra. El docente es un guía y un orientador. El docente estimula al yo investigador y analítico de cada individuo y parte de los conocimientos previos del alumno o individuo. Eso es algo muy importante en esta corriente, los conocimientos con los que ya cuenta cada uno. Entre sus representantes están Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky, que su aportación refiere a que el individuo aprende cuando convive con los demás. Jean Piaget también tiene otra parte, además de las que habla de el individuo aprende con el objeto, que habla que cuando el individuo convive con el objeto, lo asimila y crea esquemas. Eso es otra de sus teorías también. Marvel Inader, Jerome
Brunner y Pierre Bourdieu son más representantes de esta corriente. En el pensamiento complejo, su concepto es que implica interconectar diferentes dimensiones de lo real. Con dimensiones nos referimos a la física, la emocional, la social, y que éstas se ubican en un espacio-tiempo. Con lo complejo se refiere a que es un tejido que se forma por la comprensión de la realidad y el mundo como entidad. Entre sus principales aportes fueron crear ambientes de aprendizajes apegados a la realidad del estudiante, formación de estudiantes tolerantes, comprensivos y democráticos, y una educación creativa. Se caracteriza por desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva, sino más bien reflexiva. Y esta se basa en hechos medibles y registrables. Entre sus exponentes se encuentra Benoit Mandelbrot, Ilya Prigogine, René Thom, Francisco Varela, Humberto Maturana y el más importante, Edgar Morin. Muy bien, y vamos con la última, que es el enfoque por competencias, que se enfoca en las capacidades y habilidades del individuo para resolver un problema. Sienta sus bases en cómo lo aprendemos, por qué lo aprendemos y para qué lo aprendemos. Este enfoque permite aplicar lo aprendido a la resolución de problemas prácticos. Usualmente antes, como la conductista, se mantenía el aprendizaje en simplemente memorizarlo y así se quedaba. Esta corriente busca que lo que aprendas lo lleves a la práctica, ¿no? Y que veas cómo es. Entonces, también desarrolla al individuo en diversas áreas: lingüística, matemática, arte, etc. Y desarrolla la creatividad y el crecimiento individual. Digo, porque se podría pensar que competencias contra los demás, pero es contra uno mismo y cómo logra uno desarrollarse, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Entonces, características tenemos que ni el conocimiento ni la práctica son útiles como herramientas aisladas. Se trata de que el estudiante sea capaz de reproducir una respuesta que no ha sido previamente memorizada y la resolución de problemas cotidianos. Entre sus exponentes tenemos a Philippe Perrault, María Antonia Galard y Claudia Jacinto. Y como verán, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Pónganos 10, please.